Vale, ahora está, Ahí ya está está grabando, listo. ya escuché, está grabando, perfecto. Bueno, en esta clase entonces vamos a hablar un poco de responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional tiene que ver justamente con la responsabilidad que le va a caber a cada uno de ustedes, de los futuros arquitectos, en el ejercicio de la profesión. Y tiene que ver con el vínculo que van a tener tanto en forma directa como en forma indirecta, si se quiere, porque va a ser con la persona con la que hayan llevado adelante el vínculo contractual, como eventualmente con las que no tengan ningún vínculo contractual, pero se genera alguna responsabilidad derivada del ejercicio de la profesión. En el viejo código, que estaba hasta el año 2015, eso se llamaba responsabilidad contractual y extracontractual, justamente por lo que estaba vinculado, de vuelta, por un contrato o no estaba vinculada por el contrato. Hoy con el código nuevo, esa distinción ya no existe, pero los efectos prácticos seguramente lo mencionemos un par de veces. Hoy se llama directamente responsabilidad civil, como un todo en relación a la responsabilidad que a un profesional o a cualquier otra persona le cabe en la vida diaria. En el ámbito de la responsabilidad civil, tenemos esencialmente dos funciones. Algunas otras posiciones hablan de 3 y hasta 4 funciones, pero son básicamente las mismas. Una, una responsabilidad civil, cuando hablamos de las funciones, hablamos de la función de prevención y una función de resarcimiento. Y eventualmente se habla de una función punitiva que no está incorporada en el Código Civil, pero es una función, digamos, sancionatoria. La función de prevención, ya vamos a ir viendo una por una. La función de prevención tiene básicamente por principio de que toda persona tiene el deber de no cometer un daño injustificado a otro. Parece casi un precepto moral, pero está, por supuesto, vinculado a la cuestión jurídica en la que no se puede cometer un daño injustificado a otro, y remarco la palabra injustificado también para que se entienda. Injustificado quiere decir que no está amparado por el ordenamiento jurídico, porque uno puede tener un daño que sí esté justificado a un tercero. Para tomar un ejemplo bien gráfico y que lo puedan entender de lo que se ve en la televisión, por ejemplo, la legítima defensa. Si uno le pega a alguien, le va a hacer un daño y eso lo puede hacer responsable por las consecuencias. Ahora, si uno está robando, por ejemplo, y le pega a esa persona para defenderse y le genera un daño, ese daño en principio estaría justificado por el uso de la legítima defensa. No voy a entrar en todas las variantes que pueden ocurrir en función de eso, pero es un ejemplo sencillo para que lo entiendan. O, por ejemplo, en el ámbito de la obra, están trabajando y en la medianera hay abierta una ventana que da directamente a la medianera, una luz. Y ustedes van a construir el edificio y van a tapar esa ventana, porque esa ventana, esa luz no podía estar, y si podía estar, de todas formas, cuando ustedes levanten la pared, ese vecino va a perder la luz, va a perder la ventilación. Eso, por supuesto, es un daño para el vecino porque pierde luz natural, pierde ventilación, pero ese daño, en primera instancia, está justificado porque ustedes están levantando la pared dentro del terreno propio. Y lo que pasó es que esa ventana, que en principio no debía estar, se terminó cerrando por el avance de la propia obra. Ahora, como segunda cuestión del deber de prevención, es importante tomar todas las medidas para que ese daño no se produzca. No es solamente tomar una actitud pasiva, en el sentido de no dañar al otro, sino también activa de evitarlo. Entonces, esas medidas, por ejemplo, de vuelta, en el ámbito de la obra, va a ser si uno está haciendo un edificio en altura, como veíamos en la clase pasada o anterior, cuando el arquitecto Roberto les mostraba las fotografías de una obra, ni siquiera hace las fotografías, creo que fue en vivo esa parte, y les mostraba las vallas de contención, les mostraba los pasajes, pasadizos que se hacen en vereda para que los peatones puedan caminar sin que le caigan cosas en la cabeza. En fin, todas esas medidas que uno tiene que tomar para que el daño no se produzca. Y además, adicionalmente, de no hacerlo mayor de lo que es. Decimos que no se puede cometer un daño justificado, tomar todas las medidas, pero eventualmente el daño puede pasar. Puede ocurrir cosas. Razón por la cual uno, por ejemplo, tiene los seguros de responsabilidad civil, o si tiene los empleados, los va a tener en blanco con ART para que si tiene un accidente tengan cobertura. No hacer un daño mayor de lo que es, por ejemplo, en el ámbito de la obra nuevamente, digamos que están en obra y se cae de un tercer o cuarto piso de un edificio
le cae un ladrillo, un puntal, un martillo a la chapa, al techo de chapa del vecino y se hace un agujero. Eso ya se genera un daño, el daño es injustificado, ha superado las medidas que uno había planteado para que no se produzca. Y estoy escuchando un martillo por atrás, que no sé de dónde vendrá. Perdón, ¿me escuchan? Sí, se lo escucha, profe. No sé de dónde viene, pero si alguien tiene Creo el que es de micrófono. Arquitecto Flores. Ahí está, bueno, listo. Gracias. Les decía, era muy fuerte, justo parecía que me estaban acompañando gráficamente con el ejemplo. Y de no hacerlo mayor de lo que es. Ese martillo, ese puntal cayó en la chapa, en el techo de chapa del vecino, se hizo un agujero. Es importante tomar las medidas para que ese daño que se ha producido no genere mayores daños, por ejemplo, si va a llover. Porque si llueve, el agua va a entrar y el daño va a ser mayor. Esa responsabilidad va para las dos partes, ¿no? No solamente para uno en el ejercicio de la profesión, sino también para el propio vecino, porque el agravamiento del daño, si el vecino también no colabora justamente para que ese daño no se agrave, puede ser que esa responsabilidad no abarque todo lo que uno imagina como vecino, quiero decirlo, en la obligación de reparar ese daño a futuro. En cualquier caso, es para una discusión para más adelante, pero lo importante es que si se produce un daño, hay que tomar todas las medidas para que no se agrave, que no sea mayor de lo que es. Digo de vuelta, se cae un martillo en el techo del vecino, se hace un agujero a la chapa, tomar las medidas para que luego eso no genere otro daño mayor. Los principios de precaución y prevención, que es lo que estamos hablando, este principio de no cometer un daño justificado, de tomar las medidas, de no hacerlo mayor de lo que es, son principios generales del derecho. ¿Qué quiere decir? El derecho está atravesado por varios principios fundamentales, entre lo que está justamente no dañar a la persona. Después hay otros principios que tienen que ver con la persona como consumidor, el respeto de la persona en su dignidad humana. Por eso cuando veamos ahora la función punitiva, que le voy a explicar muy brevemente, le voy a explicar una cuestión que tiene que ver justamente con otro principio, que es el de la persona como consumidor. Hay acciones precautorias que por ahí tienen que ver no con el daño mismo, sino con la idea de que ese daño se produzca. Reitero, se llaman acciones precautorias, de precaución. Es un daño o su agravamiento es previsible y no es necesario un factor de atribución. En un momento creo que hemos hablado del factor de atribución objetivo y subjetivo y la responsabilidad objetiva y subjetiva. Subjetiva tiene que ver con el sujeto, objetivo tiene que ver con el objeto. Y lo que plantea esta acción precautoria es que si uno va a hacer algo y otra persona está viendo que eso muy probablemente genera un daño o lo va a agravar al daño que ya existe, tomar medidas judiciales para evitar que esa acción avance, no se genere daño o no se agrave. Ejemplos se me ocurren montones, pero para hacerlo las provincias de Cuyo, con la construcción de un dique, y están hablando de que si se interrumpe el circuito del agua, todas las consecuencias negativas que puede tener para adelante en otras provincias o en otros sectores, justamente por la modificación que va a tener el ecosistema en el sector. Para un ejemplo más